Juan Cheput. Muy buenos días, señor Cheput, y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Un placer conversar contigo y con Carlos. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, cuál es su reacción ante el nombramiento del primer ministro Guido Bellido y de los ministros 16 que ya conocemos. Bueno, yo creo que el presidente se ha preocupado de manejar la estructura política de su gabinete con mucho simbolismo, ¿no? En primer lugar, el señor Guido Bellido es una cesión indiscutible al señor Cerrón, el cual permanentemente ha estado señalando que objetivos como el de la Asamblea Constituyente no van a ser declinados. En segundo lugar, la presencia de Héctor Béjar está dentro de la tradición autoritaria latinoamericana de Denis Medina en Nicaragua, Nicolás Maduro como canciller de Venezuela en época de Hugo Chávez, o David Choquehuanca como canciller de Evo Morales, personas que se dedicaron a fortalecer la relación de esos países, tanto con el ALBA como con el Foro de Sao Paulo. Entonces hay que ver la presencia de Héctor Béjar como una persona que va a seguir esa línea política, dedicarse a fortalecer las relaciones del país con esos cuestionados colectivos. Luego la presencia del señor Ayala, una persona que se hizo famosa por denunciar a periodistas en el Ministerio de Defensa, y el ex fiscal Carrasco, que también adquirió notoriedad cuando la emprendió contra un grupo de congresistas en Lambayeque, en una lucha contra la corrupción que tenía visos de objetividad como también de subjetividad política, pues el señor fiscal quería ser candidato. Entonces, esa estructura política está clarísima. Ahora, el hecho que no se haya nombrado al ministro de Economía es sumamente preocupante, por una sencilla razón. Este 30 de agosto... Permítame, señor Cheput, un instante, por favor, para escuchar al congresista Jorge Montoya y luego retomamos nuestra conversación con usted. Bueno, continuamos en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú, con Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el excongresista Juan Cheput, a quien, por supuesto, le agradecemos por la paciencia. Bueno, señor Cheput, ¿ha escuchado usted las declaraciones que ha brindado el congresista Jorge Montoya? Hay algo que, la verdad, nos ha llamado la atención y es con relación a las declaraciones que todos conocimos ayer y vimos del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, meses atrás a un canal de televisión sobre su concepto en torno a Sendero Luminoso. Y él ha dicho que esas declaraciones, me refiero a Montoya, han sido sacadas de contexto. ¿Qué opina? ¿Le sorprenden este tipo de declaraciones del congresista Montoya, que ha estado, eso sí, hay que reconocerlo, conciliador, llamando a la calma? Bueno, me ha dejado estupefacto, ¿no? O sea, yo no puedo entender cómo una persona puede cambiar en tan poco tiempo. Y eso demostraría, pues, de qué manera política está hecho este Parlamento. Yo creo que hay que ser conciliador, pero hay principios en los cuales uno no puede claudicar. Durante todas estas últimas horas se ha venido señalando, e inclusive hay unanimidad en los medios de comunicación, que no puede ser premier una persona como Guido Bellido, que es un apologeta del terrorismo, y que se ha ratificado una y otra vez en lo que se refiere a su pensamiento sobre el Sendero Luminoso y Edith Laus. Y el almirante Jorge Montoya dice que hay libertad de opinión, y el almirante Jorge Montoya dice de que lo han sacado de contexto, y que el almirante Montoya dice que Guido Bellido es absolutamente dialogante, y el señor Jorge Montoya quería ser presidente del Congreso, porque iba a parar todos los ímpetus autoritarios. Bueno, con sus primeras declaraciones como congresista en ejercicio se ha desdibujado por completo. ¿Y cómo lo explica usted, Juan Cheput? Usted que conoce bien a los partidos políticos en el Perú, ha firmado, me parece, comunicado junto a Renovación Popular, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Mira, no hay que confundir, estimado Fernando, el escuchar al presidente del Consejo de Ministros y pensar en balas de plata sobre la posibilidad de negarle o no la confianza y lo que significa aceptar o no las políticas que plantee el futuro gabinete. Si los congresistas están pensando en su estabilidad laboral, empezamos mal. Acá la bala hay que utilizarla cuando sea necesario. El señor Guido Bellido es un apologeta del terrorismo que va a tener acceso a las fuentes de inteligencia, pues el Sistema Nacional de Inteligencia está adscrito a la PCM. Eso hay que tenerlo completamente en claro. Y en el gabinete hay un señor como Héctor Béjar, que ha sido miembro del Ejército de Liberación Nacional y ha sido guerrillero. Entonces, si nosotros no vamos a tomar en cuenta eso, la generación de milicias urbanas, la política de gobierno que se dio el 28 de julio, simplemente porque no hay que desperdiciar una bala de plata, estamos empezando mal. Acá las políticas que se planteen
tienen que estar en función del beneficio para el país y no en función de un proceso de consolidación de un autoritarismo que va a tener un Congreso que por durar 5 años o por querer pretender evitar malgastar instrumentos válidos de control político como la eventualidad de la negativa de confianza, va a ceder en todo. Ese es el caldo de cultivo de los autoritarismos, el bajo nivel de expresión firme política, que acabamos de ver con las declaraciones de Jorge Montoya. O sea, una persona que ha cedido en menos de 24 horas. Pero tiene que haber alguna razón, y eso es lo que queremos comprender y apelar a su experiencia y a su sentido político para entender. Bueno, la razón para mí tiene que ver con eso, ¿no? Que están cediendo ante la presión, y por eso es que el marxismo se basa sobre la teoría de hechos consumados. Ya calculó de qué manera está hecho este Congreso, y siguen avanzando, y del otro lado siguen cediendo. Yo mismo ayer he conversado con algunos congresistas en ejercicio que sin haber escuchado el gabinete me decían que le iban a dar la confianza. El mismo señor Alejandro Cabero, otro parlamentario, sí, ha señalado con bastante ingenuidad que hay que otorgar la confianza para que se haga responsable de sus hechos. ¿El señor Cabero sabe lo que son los hechos consumados en el marxismo-leninismo o lo que ha pasado en otros lugares? Bueno. O sea, ellos están avanzando y no han cedido en su agenda. Y están avanzando a costa de un Congreso que está cediendo muy rápidamente. Y lo que quería decir en un principio, el tema económico es gravísimo e importante porque este 30 de agosto constitucionalmente se presenta el presupuesto del otro año. Sí. O sea, tienen que entregarlo al Parlamento. Y en estos momentos está descabezado el sector economía. Entonces, que no se haya nombrado a alguien, eso es otra cuestión que abona en preocupación. Señor Cheput, ¿cuál cree usted que ha sido la intención del presidente en designar a Guido Bellido con relación al Congreso? Hay quienes consideran, y lo hemos escuchado también a través de voceros parlamentarios, que es ejercer presión sobre el Parlamento ante la posibilidad establecida en la Constitución de una disolución. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, la presencia de Guido Bellido en primer lugar es confirmar que el que manda es el señor Cerrón, eso es indiscutible. Y por otro lado ellos van a llevar esa situación al extremo, pues quieren la Asamblea Constituyente a como dé lugar. Entonces, acá se va a dar la siguiente circunstancia. Le dan la confianza, van a seguir avanzando en el tema de la Asamblea Constituyente, pues ellos también tienen un plan B, que son la recolección de firmas que está haciendo el señor Vladimir Cerrón, que con recursos del Estado, con milicias urbanas, con presencia de ellos en las Fuerzas Armadas, etcétera, va a ser más fácil de lograr. Con un clientelismo basado en el gasto público van a conseguir la firma para el referéndum en 2 patadas. O sea, de nada va a valer que el Congreso le dé confianza pensando que así ingenuamente no van a lograr el tema de impulsar la Asamblea Constituyente. Ellos, como te decía hace un instante, Carlos, están avanzando en términos del credo comunista sobre la teoría de hechos consumados porque ya midieron al rival. Y el rival está ingenuamente creyendo que solamente con formas jurídicas o legales o pegados al reglamento y no políticas van a poder contenerlo. Acá estamos viendo en marcha a un proceso de consolidación de un autoritarismo que va a tener una serie de ejes, el internacional con Héctor Béjar, el clientelista con el apoyo popular, el cual permite que hoy día el mundo diga que lo de Venezuela no es una dictadura. ¿Por qué? Porque la gente vota por él, claro, si dependen del Estado, si dependen del gobierno, si dependen de los fondos públicos, ¿cómo no van a votar por él? Y por otro lado, el tema vinculado a las milicias y al control que van a ejercer sobre la sociedad y obviamente el cambio de la Asamblea, el cambio de las reglas de juego a través de la Asamblea Constituyente. Entonces, si no hay mayor firmeza política, ellos van a seguir avanzando. Bueno, pero sobre el tema crucial que usted acaba de mencionar, que es el de la Asamblea Constituyente, justamente ha puesto todo el énfasis de la crítica del señor Montoya en él. Lo que ha dicho, para nuestra sorpresa, es que el señor Bellido es un hombre dialogante y de hecho conversó él hoy en el marco de esta reunión de Acción de Gracias y parece que han pactado para reunirse pronto y le ha dado el beneficio de la duda y ha sostenido que no ha hecho declaraciones de apología al terrorismo, pero sobre la Asamblea Constituyente a él sí, en ese tema sí mantuvo una firmeza definitiva, ¿no? Así es, Fidel Castro y Hugo Chávez eran grandes conversadores, ¿no? Todo el mundo lo sabe, hay hasta crónicas literarias de eso, ¿no? Yo no sé si tendrá pues el mismo nivel cultural el señor Guido Bellido, pero que es dialogante lo es, y que es sindicalista lo es, y que es mecedor lo es, y que siguen avanzando según sus objetivos también está clarísimo.
Entonces, plantear que uno es dialogante no es lo mismo que llegar a acuerdos en común. Aquellos ya han puesto en jaque al Congreso, con la presencia de Guido Bellido y de ese gabinete sin figuras estelares, pero sí cargadas de objetivos políticos. Entonces, creo yo que la respuesta del Parlamento tiene que ser firme y no debe estar en función de utilizar o no las llamadas balas de plata, sino escuchar cuál es la política general del gobierno y según eso actuar sin ningún temor y pensando en la supervivencia del Estado, de ninguna manera en su estabilidad laboral. Señor Cheput, otro tema nos importa mucho naturalmente en RPP y en todos los medios de prensa independientes, es el hecho que se haya prohibido el ingreso de periodistas justamente de los órganos de prensa privados anoche a la ceremonia de la juramentación. Usted ha sido congresista cuando se aprobaron algunas leyes hostiles a la prensa independiente. También recordamos la ley Mulder y otras. Pero estamos aquí ante un riesgo renovado de que haya una hostilidad a la prensa que pueda ser incómoda al poder. Así es, y que ya había sido anticipado en cierta medida con unas líneas en el mensaje presidencial, donde dijeron que la publicidad estatal se iba a dirigir a las redes sociales, es decir, a los troles del gobierno, exactamente igual que en Venezuela, igual que en Nicaragua, igual que en Bolivia, igual que en Hungría, igual que en Polonia, ¿no? Donde las redes sociales generan corrientes de opinión, y a los medios de comunicación de provincias que sabemos muchas veces dependen de quien lo financie, lamentablemente, y cualquier persona que ha estado en campaña sabe perfectamente de la forma como se manejan algunos medios locales sin mayor prestigio. Entonces, estamos viendo que hay un proceso en marcha de manipulación de la opinión pública. De acuerdo. Pues, esa velada amenaza que se concreta con el impedimento del ingreso de periodistas, pues simplemente es otro hecho que no puede pasar desapercibido y que creo yo va a ir increciendo, ¿no? Tomo nota que ha añadido a la lista de los países que tienen prácticas anti-prensa libre a dos gobiernos de derecha, como los de Hungría y Polonia. Es la primera vez que lo oigo mencionado en el Perú. Muchas gracias, señor Juan Cheput, por su tiempo y por sus declaraciones, reaccionando ante el nombramiento de Guido Bellido como primer ministro y el nombramiento subsecuente de 16 ministros. Que tengan muy buenos días y gracias por su presencia en RPP. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos, Carlos, a ampliación de noticias.